Este miércoles 4 de la tarde el INDEC dará la inflación del mes de mayo. Sobre este tema vamos a estar profundizando con Martín Epstein, economista de CEPA. Gracias, Martín, por venir. Un placer, ¿cómo andan? Bienvenido. Bueno, 48 horas para saber la inflación del mes de mayo. Ya tenemos la de la ciudad de Buenos Aires. Sí, es un indicio, ¿sí? Si miramos lo que pasó en los últimos 2 meses, la inflación de la ciudad de Buenos Aires anticipa una diferencia de, por lo menos en esos 2 meses, 0,6 puntos porcentuales respecto a la inflación de INDEC. Esto no es matemática pura o exacta, claro, pero en general, cuando miramos comparando la inflación de INDEC versus la de Cava, no suele haber una brecha superior a 1 punto porcentual. Con lo cual, que haya bajado la inflación en Ciudad de Buenos Aires es un buen indicio, sobre todo pensando que el rubro alimentos creció 6,6 contra el 7,5 de la medición del nivel general. Ahora hay que ver qué impacto tuvo esto en el caso del INDEC, ¿no? Si esto ocurre, ¿podríamos estar ante un freno de la inercia inflacionaria de la que tanto se habló durante estos últimos meses? Mira, yo no me animaría a decir que se frena la inercia, pero sí es cierto que en este escenario de alto rango inflacionario, cualquier dato que muestre una caída respecto al mes anterior es positivo. De fondo hay un problema que no se está terminando de resolver, que es la falta de dólares, ¿sí? Acordémonos que lo que generó un salto muy fuerte en el dato del mes anterior fue el salto de los dólares financieros en el mes de abril, hacia finales del mes de abril, que obviamente empujó la brecha y generó un aumento de precios muy significativos en abril. Que baje un poco sería importante, no garantiza que vayamos en un camino de descenso. Claro, vos estás diciendo también que la cuestión financiera también pasa lógicamente por los dólares, ¿no? Y sobre todo por el dólar ilegal que subió y subieron los precios. Ahora bajó, pero los precios no bajaron. Claro, ese es el efecto que suele tener la brecha entre el oficial Queda y con el antiguo precio. Hay un proceso de aumento especulativo que no retrocede en el contexto en el cual la brecha cae. Y lamentablemente, en la medida que no se pueda generar un volumen de reservas más significativo y siga habiendo presión sobre los tipos de cambio, tanto los financieros como el ilegal, el problema que tenés a futuro es que en cualquier momento esa brecha se puede volver a abrir y eso se puede traducir otra vez en un aumento fuerte de precios. Ahora, sí es cierto que hay una actividad económica en aumento, y sostenida, y sobre todo también una actividad económica industrial, de producción industrial. ¿Esto se traduce en que se está generando empleo y de mejor calidad? Sí, efectivamente, lo que nosotros estamos viendo es un fenómeno particular, que es que aún con la restricción que hay de acceso a dólares, se sigue sosteniendo el nivel de actividad. ¿Sí? El caso particular de la industria automotriz, por ejemplo, en lo que va del año, en enero a abril, el índice de producción industrial manufacturero creció 11,6%. Bueno, hay anuncios justamente para esa industria, la automotriz, por parte de Sergio Massa. Es uno de los grandes motores del sostenimiento de la industria argentina y del empleo también. Y como decís, efectivamente, hay un correlato de ese aumento a nivel industrial con mejores puestos de trabajo. En el último dato de empleo registrado formal, nos encontramos con que la situación económica actual lleva al empleo a mejores niveles que lo que ocurría en abril del 2018, cuando empieza el tobogán de caída de empleo en el contexto del gobierno anterior. ¿Cómo se explica la actividad económica, el consumo? Digo, que uno lo observa, hay algunos análisis, ¿no? Se suele hacer esto de que los pesos queman, entonces la gente los gasta. Digo, ¿hay algo de eso, pero también hay algo vinculado con esto de la recuperación del empleo? Sí, hay una cuestión particular, que es que hay un buen ordenamiento o un mejor ordenamiento de la escasez. Y entonces, en ese ordenamiento de la escasez, tanto por el lado de las importaciones de China en yuanes, como por la vía de un gobierno que intenta disponer de la escasez que hay de dólares para la producción, se sostiene la producción industrial y obviamente esto implica un impacto en el nivel de empleo. Hay un problema futuro, un cuello de botella evidente, que es que en la medida que no se resuelva la restricción externa y que no se pueda conseguir mayor fluidez de dólares, esto puede traer un amesetamiento, que de hecho ya se está percibiendo, o una caída de la actividad económica. Yo creo que en gran medida lo que intenta hacer el ministro Massa es sostener ese nivel de actividad y por eso tanto movimiento respecto a la generación de dólares. A ver, y en toda esta película que vos estás contando, que en realidad es una foto palpable de todos los días para todos los argentinos, ¿qué lugar ocupa el Fondo Monetario Internacional?
central. Y lamentablemente central, ¿sí? Porque hoy tenés un acuerdo que te condiciona la actividad y el programa económico y es un acuerdo que es incumplible por donde lo miremos. Y entonces la gran cuestión es cómo hacer para negociar un nuevo acuerdo o un cambio en las metas del acuerdo actual en el contexto en el cual vos le tenés que pedir al fondo que te adelante los desembolsos de acá a fin de año, no solo para acumular reservas, sino también para poder hacer frente a la demanda de dólares que tenés constante. Digo, esa es la gran negociación que está en puerta. A pagar en 2024. Sí, en realidad ni siquiera sería a pagar en 2024, porque cuando vos mirás cuál es el programa de repago del Fondo Monetario, hace que tampoco en 2024 sea pagable. Digo, el problema de origen sigue siendo el acuerdo original de 2018 y el volumen de la deuda que se contrae con el Fondo Monetario, que no es pagable en el corto plazo. Es difícil para la gente, digo, que tiene problemas con la inflación, vincular esto de, en realidad lo que están faltando son dólares, digo, porque al mismo tiempo está la queja del cepo y de la dificultad, digo, para viajar o para comprar insumos, digo, pero hay una relación directa. Sí, absolutamente. A ver, lo que pasa en la Argentina es que tenés un escenario de mucha demanda de dólares de distintos sectores y en términos históricos siempre es más la demanda que la entrada de dólares. Ahora, el problema que tenés agravado en este contexto es que no solo le debes al Fondo Monetario, sino que además tenés una sequía histórica que hace que la liquidación de cosecha represente una entrada que no se generó por 20.000 millones de dólares aproximadamente. Digo, a un mercado complicado como es el mercado de cambios, con pocos dólares, te encontrás con la sequía que te reduce aún más la entrada de dólares. Entonces el escenario es bastante complejo por ese lado. Última, digo, porque estamos en el medio de la campaña electoral y aparecen algunas propuestas de, por ejemplo, Bullrich diciendo que va a eliminar el cepo. Digo, son ilusiones, digo, o es temerario suponer que se tome una medida abrupta de este tipo, de shock. Sí, yo creo que tenemos una experiencia cercana, ¿sí? Cuando el gobierno anterior, en 2015, inicios del 2016, decide eliminar el cepo de manera violenta, ¿el resultado cuál es? Una devaluación significativa del tipo de cambio, llevándolo de 9 a 16. En ese escenario, sin la deuda con el fondo y con un volumen de reservas mucho más significativo del que tenemos hoy, se traduce en una devaluación como la que acabo de decir. Bueno, imaginémonos la misma receta con el escenario actual, sin dólares en el central. No, sería imposible, ¿no? Más que imposible, generaría un efecto de devaluación desde mercado fenomenal. Entonces, ese es el gran peligro de abrir el cepo al día de hoy. Bien, Martín, gracias por ayudarnos a entender por dónde está pasando hoy la economía en nuestra República Argentina y qué podemos esperar para este miércoles, que estaremos todos atentos, 4 de la tarde, el dato de la inflación. Gracias, Martín. Gracias por la invitación.